pero con anterioridad casi la misma nómina tenía otro nombre. Ellos se llaman los Dangers, liderada por el maestro Montoya. Posteriormente a ellos nació otra orquesta que se llamaron los Imperiales de Colombia. El solo box era un teclado donde solamente se escucha lo que tú pulsas. Sanoa Podcast, Boyacá en clave tropical. Episodio 1. Un viaje de recuerdos musicales con Daniel Martínez. Escúchalo en Spotify. Hola, bienvenidos a Boyacá en clave tropical. Este es el episodio 1 de una serie de entrevistas que vamos a desarrollar con músicos de Boyacá, siguiendo el rastro de las orquestas tropicales boyacenses. En esta oportunidad tuvimos una entrevista que se realizó en medio de un viaje entre Tunja y Villa de Leyva con el maestro Daniel Martínez, reconocido percusionista boyacense. En esta conversación recordamos algunas memorias acerca de las primeras orquestas de Boyacá y conversamos acerca de cómo han cambiado algunas de las condiciones de la música tropical en la región. Lastimosamente, la conversación que se tuvo con el maestro estuvo interrumpida por algunos sonidos vehiculares. No se pudo captar en las mejores condiciones de audio porque se generó de manera esporádica. Aún así, la información que allí se recopiló es supremamente valiosa para los enamorados de la historia musical boyacense. Bienvenidos. Que recuerde, pues contado por compañeros de la época. Sí. Porque esto yo estaba muy chiquito, como dicen. Pero recuerdo de oír nombrar a una orquesta que se llamaban los Dangers, que adquirieron ese nombre, pero con anterioridad casi la misma nómina tenía otro nombre. Ese sí no lo recuerdo ahora, pero ellos se llaman los Dangers. Sí, los Dangers de Colombia. Liderada por el maestro Montoya, el profesor Montoya, que ya falleció. Sí, señor. Y una cantidad de músicos de la época muy buenos. Esa era una de las orquestas fabulosas que hubo en Tunja. Sí, señor. Posteriormente a ellos nació otra orquesta grande que le hizo mucha competencia, que se llamaron los Imperiales de Colombia. Sí. Que era liderada por el maestro Plazas, un trompetista, Álvaro Plazas, Sí. y Jorge Rodríguez. Ellos dos fueron socios fundadores de la organización Imperiales de Colombia. Que el maestro Placita sí todavía, afortunadamente, gracias a Dios, lo tenemos con vida. Sí. En cambio, el maestro Jorge, yo no sé. Sí, no, también, sí. Él también Jorge, vive. ¿qué apellido me dijo el maestro? El apellido de él. Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez. Sí. Okay. Ellos fueron pioneros aquí en las orquestas. Con los Imperiales de Colombia. Los Imperiales de Colombia. Eso, el maestro tiene de pronto en la memoria, ¿qué año se puede estar de pronto estar hablando de los Imperiales de Colombia? Yo creo que ellos nacen por ahí en el año de 1971, 72, Sí. por ahí en esa época. Sí. Y los Dangers un poco atrás, como en el 68, 67, algo así. Sí. Sí. Y ellos generalmente, creo que ellos el formato estaba más, digamos, como para raspa, para cumbia, música colombiana. Sí, lo que se utilizaba en esa época, lo que sonaba en esa época de las grandes orquestas como los Black Star, los Graduados, los Hispanos, Sí. todo eso. Incluso el formato de los Dangers era muy parecido al formato de ellos, que era 2 saxofones, Sí. solo box en esa época. Solo box. Si recuerda ese instrumento, no usted no conoce. Pero me parece que sí he tenido como que anotaciones donde he visto esa Sí. palabra. El solo box era un teclado, es un teclado donde solamente se escucha lo que tú pulsas, un do, un fa sostenido. Ok, maestro. Sí, señor. No hace acordes. Entonces para eso recurrían a la guitarra eléctrica. Eso sonaba muy bonito. Es decir, por ejemplo, tú escuchas las grabaciones de los Graduados Sí. de esa época y eso era muy bonito, los arreglos que hacían. Bueno, así sonaban los Dangers en Tunja.
Y estamos hablando de que este Solobox era como, cumplía una función casi como de sintetizador, ¿algo así? Sí, sí. Ok. Sí, para... Uy, claro. Sí, sí, claro. Eso lo traían los paisas. Sí. Los paisas con una orquesta muy antigua que hubo, que se llamaban los Golden Boys. Los Golden Boys, sí. Sí, ellos utilizaban y lo hicieron popular en todos los formatos de orquesta de esa época. Sí. Bueno, junto a esas dos orquestas hubo una que se llamaban Los Brujos de Colombia, de Sogamoso. Los Brujos, buenas. sí. Esas eran 3 orquestas que se daban palo y garrote en todas las fiestas regionales. Yo de Los Brujos de Colombia tengo como referencia el nombre de Didier Gualteros. Didier, él ya murió, sí, Él baterista. falleció hace poco. Sí, pero no fueron los originales, es decir, Ellos ya fueron de una posteriores. generación posterior. Sí, Okay. integraron la orquesta, pero posteriormente. Ok. Sí. El formato de Los Brujos eran 2 trompetas, guitarra, bajo y bueno, el resto, ¿no? De los ritmos, las percusiones. Y era imitando a los Blanco de Colombia. Okay. Y sonaban muy parecido, muy sabroso. Ahí ya llevamos 4 orquestas. Otra muy famosa por la época de Tunja, los Famódicos, que era de los hermanos Famódicos. Parra. De los hermanos Parra. Qué nombre tan chévere. Sí, Los Famódicos. Famódicos. Sí. Sí. También Los hermanos Parra. Parra, sí. Pues de ellos hay músicos todavía por ahí, ¿no? Sí, claro. Los 2 hermanos aún viven. Sí, claro. ¿Quién más? Pero ellos ya como que están en otro género trabajando, me parece. ¿Los Famódicos? No, No, digamos los Parra, la línea de los ya Parra. son pensionados, licenciados, ya no. No sé si uno de ellos se llama Marcos, no sé si trabaja en Bogotá con orquesta, no sé. Ok, entiendo. ¿Quién más? Bueno, hay una también muy famosa que inicialmente se llamaban los Blue Star Los Blue Star. y posteriormente se llamaban Los Únicos de Colombia. Ok. Me parece que Los Únicos de Colombia sí he escuchado yo eso. Sí, claro, Referencia, también sí. famosa por la época de los Dangers y de los Imperiales. Sí. Esa la lideraban los hermanos Lora. Ok, maestro. Sí. Señor. Sí, y todavía hay muchos músicos que aún viven. Sí. El maestro Daniel Martínez es de Tunja. Sí, yo soy tunjano. Cuando arranca en la música tropical, ¿por qué agrupación recuerda así como referencia? Por ahí es que inicio yo ese trabajo, maestro. Bueno, yo empiezo con yo estudiaba en la Academia de Música para esa época que se llamaba la Academia Boyacense de Música. Sí. Y estando allí llegó un señor a estudiar también, Jorge Rodríguez, el de los Imperiales. de los Imperiales. ¿Mm? Y él me convoca, me dice que si yo quiero ir a escucharlos y a ver cómo nos integramos. Y sí, ahí inicio yo con las orquestas, con los Imperiales. En esa época tenían una nómina muy buena, con un trompetista famosísimo para la época que se llamaba el Chiqui Rojas, que venía de los Astros de Bogotá. Ok. Orquestas buenísimas que grabaron mucho en su época. Sí, señor. Y el otro trompeta era el famosísimo Porky. Él se llamaba, él falleció, ambos fallecieron, ambos trompetas. Sí. Porky era de apellido Maldonado, Pedro Simón Maldonado. Pedro Simón Maldonado. Sí, Okay. y él murió el año pasado. Hace poquito. Sí, en Sogamoso, tu papá lo debió conocer. Véala. Por supuesto que sí. Sí. Porky, muy bueno, excelentes músicos. Sí. Él era de Ocaña, Ok, maestro. Santander. Sí, señor. Sí, y ahí inicio. Bueno, pero posteriormente a los que le estoy nombrando, siguen más orquestas naciendo. Ahí aparecieron más. Claro, venía la líder, se llamaba. Esa sí me parece que yo.
También ha escuchado, sí. Por esa misma época. La Líder y otras orquestas de formato más pequeño, pero no recuerdo el nombre. Ahora le preguntamos a Reinaldo. Y de la Líder estamos hablando en Tunja. También de Tunja. Y ahí el maestro logra recordar de pronto quién lideraba la Líder. A ver si me acuerdo. O que de pronto que dinastía, como se dice en la música, ¿no? Ah, sí, pues ahí había grandes músicos. Hubo un pianista muy bueno en esa orquesta, de apellido Serrano. Ok. Un excelente pianista. Se ganó premios a nivel nacional e internacional. Sí. De piano clásico. Serrano, se me olvida el nombre. Ahorita. Sí, excelente. Él pues era el director. En la Líder. En la Líder, sí. Y, no recuerdo. Tal vez. Sí. Bueno. Después, que recuerde, entonces la rebelión. La rebelión. Liderada por el maestro Hugo Hernández. Sí. Que de hecho es, digamos, de las orquestas que se ha mantenido en el tiempo. Sí, se ha mantenido. Él Yo creo que la rebelión debe tener más de unos 30 años. Por supuesto. Uh-huh. Sí, claro. Sí, claro. Y de la rebelión nace una deserción para fundar una orquesta que tuvo muy buen renombre, que se llamó Cubandé. Sí. Y Cubandé ya desde ese momento ya tenía como líderes al maestro Pocho y al maestro Germán Salinas. Sí. Ok, o sea, ellos siempre han estado ahí desde sus inicios. Sí. Cubandé. Okay. Sí, nosotros, yo hice parte de esa deserción de la rebelión. Sí. Y fuimos socios fundadores, 8 elementos que partimos para hacer nuestra propia orquesta. Entre ellos, obvio, Severo Hernández, Pocho. Sí. Miguel Pinzón. El maestro Miguel Ángel. Saxofón, Miguel Ángel Pinzón. Que él después tuvo otra orquesta, ¿no? La Real Band. La Real. También excelente. Eso sí, la Real Band, yo me acuerdo porque mi papá me llevaba ensayos y yo era pegadito ahí. ¿Qué iba a hacer? Ahí fue donde mi papá me empezó a decir, pégese ahí al lado del piano, y fue siendo bajista. Bueno, algo. Resulté escuchando al de al lado. Sí, claro. Sí, pero sí, claro, la Real Band sí. Oh, sí, muy buena. Maestro con sus 4 hijos. Sí, señor. Y sus ¿qué? 3 eran que tocaban con él. 3. Sí, 3. Sí, señor. De Sogamoso. Tisúa. Por esa época, la de Cebolla. Tisúa Band salió también por esa época. Que fue también una deserción de los Brujos de Colombia. Que Tisúa también estamos hablando finales de los 80s, por ahí comienzo 90s, más correcto. o menos. Sí, sobre esa época. Ok. Si yo dijera, si quiero seguir el rastro de dónde nacen las orquestas tropicales de Colombia, las piezas clave con las que yo debería hablar, que el maestro Daniel Martínez me dice, usted tiene que hablar con estas personas, yo entendería como referentes ahorita el maestro Placitas. Él es una persona que la claro, conocedora, por supuesto. Maestro Jorge Rodríguez fue el que me dijo. También, sí, señor. Ok. También. Sí, señor. ¿Quiénes más de pronto estarían en esa lista que dice el maestro? Son personas con las para que recordara de la historia. Para hacer memoria de... Jorge, el profesor Jorge Reyes, que fue baterista toda la vida de los Dangers. Jorge Reyes, sí, yo te paso el contacto. Ok. Porque hubo otro Jorge Reyes después, ¿no? Trombonista. Sí, señor, un trombonista. Creo que era de la Líder, creo. Sí. Si no estoy mal. También falleció. Él falleció ya hace tiempito, pero de él me acuerdo harto. Sí. Jorge Reyes. Que yo recuerdo una orquesta que hablaba, pero no sé si fue aquí.
Ay, es que yo me acuerdo es porque mis padres iban a enseñar, no sé si era convento Bulla o cómo era que llamaban a esa orquesta. Mi mamá es la que tiene pronto una referencia y no la recuerdo. No se me fue el nombre en este momento. ¿De Tunja? Sí, me parece que era de Tunja. Bueno, una es una que hablaban como los Yolis. Bueno, Yolis. No, ellos eso era como de Uitama. Sí. Sí. Hay otra que sí es de Tunja, pero se me fue ahorita. Hay de hecho una en Tunja que yo escuché alguna vez que era Candela. Sí, Candela. Que ahí cantó Leo. Orquesta Candela, Leo Candelo. Leo Candelo, por eso es que tengo entendido el apodo es Candelo. Sí. Y creo que a Reinaldo. Ok. También creo que fue cantante de esa orquesta. Ok. Esas orquestas ya son de los 90s, por ahí. Sí, señor. Sí, de esa época. Ok. El maestro me decía que pasó entonces por la Academia de Música de Boyacá, ¿sí se llamaba? Se llamaba la Academia Boyacense de Música. ¿Y es la misma escuela de música, digamos? Sí, ella se transforma en la escuela de música que dirigió el maestro Zorro. Sí, el maestro Zorro, sí señor. Y ese proceso se lo lleva la UPTC. Okay. Y hoy es la licenciatura. Sí, señor. O sea, esto trascendió, fue hacia la licenciatura. Hacia la licenciatura. Pero el proceso como escuela fue muy bonito porque era el proceso clásico y el proceso de música popular colombiana. Sí. Por ahí pasó el maestro Germán Morales, mi hijo Germán Moreno. Sí. Que era la época de los conservatorios en Colombia, ¿no? Sí, señor. Sí. ¿Estamos hablando de antes de que existiera el ICBA? No. ¿O eso sería la par? Eso fue bajo la dirección del ICBA. Ok. Sí. Ok, entiendo, maestro. No, esos datos están muy interesantes. Eso tuvo mucha trascendencia. Venía gente de Japón a estudiar acá. Sí, así es. Vinieron, que yo recuerde, muchos pianistas, eran muchachos muy jóvenes. Venían de Barranquilla, de Cali, de Medellín, a estudiar aquí porque la exigencia. De ahí salió Serrano, del que hablamos, de la líder. Ok, que era pianista. Sí, pianista. Claro, o sea, llegaban a formarse a terminar su formación aquí. Aquí en Tunja. Sí, señor. Sí, pues es que el maestro de Early de saxofón, el maestro Argemiro Betancur, él estuvo aquí en Tunja estudiando en la Academia y hizo parte en los Imperiales. Yo por eso tengo referencia por... Sí, gran compañero. Sí, maestro Argemiro. Un músico de un recorrido inmenso. Sí. Yo fui muy amigo de él. Compartimos en los Imperiales. Sí, señor. Yo fui muy amigo de él, era muy querido, era un personaje. Tú que lo conociste. Sí, señor. Y él, por ejemplo, él salió a andar el mundo musical, se fue para Medellín, estuvo con los Black Star, con los Martelo. Con la orquesta de los Martelo, que es buenísima. Sí, con una muy buena que se llamaba ¿qué era? El maestro dice los Martelo y se me erizó la piel. Uy, no. Música colombiana, lo que hace. Los Martelo de la época, busca en Spotify los Martelo. Sí. Y ahí te mandan la música de la época de ellos como sonaban. Sí, claro. Yo los oí en vivo, yo era muy chico, yo era de colegio y me fui a escucharlos a Tunja en un evento del colegio Santo Domingo. Sí, que era el que quedaba ahí donde queda la Santoto ahora, la Santo Tomás. Señor. Sí. Entonces el padre, claro, el rector de la época, le dije, oiga, padre, claro, déjeme colar a la fiesta esta noche. Y dijo, ¿de verdad? Le dije, sí, déjeme colar. Claro. Dijo, vaya, dígale a Segundo, era el chofer de la época de él, del colegio Santo Domingo. Vaya, dígale que ustedes con fulano y tal van a ayudar a llevar el piano. Es un piano de esos de pared, ¿recuerda? Sí. Porque lo exigían. Verticales, sí. Y así fue como entré a escuchar a los Martelo, una orquesta del otro mundo. Sí. Eso qué melódico y qué bello. Sí. Bueno, ahí le cuento. Sí. Era un formato Big Band, buenísimo. Sí. El cantante era Juan Pilla,
y él mismo tocaba el bajo. Ok. Ya en esa época había Baby. Sí, claro. Sí, buenísimo. Pero re bueno, era el otro. Sí, señor. Bueno, Ok. el maestro Remiro estuvo ahí. Estuvo en las mejores, para la época se llamaban griles en Bogotá, donde llegaban los mejores músicos de Colombia y de otras partes. Venía gente peruanos, venían cubanos. Sí. Él estuvo en un grill que se llamaba el Paletará, en Bogotá. Ok. Sí. La chef era francesa. Imagínense, cosas por el estilo. Y así les decían, el grill. Un grill. Grill. Y en grill era show de música y show de más espectáculo variado. Sí. Pero la orquesta de base, la orquesta base. Uy, no, ese dato es muy, muy chévere. Claro, porque él llega, yo tengo entendido que él llega porque él también fue profesor de mi mamá, de saxofón. Sí. Y él cuando llega a Tunja. Llega a Tunja a la banda sinfónica. Sí. Para esa época se llamaba banda departamental, se llamaba. Que esa sería ya lo que sería después la banda de vientos, ¿no? Y después se transforma en banda de vientos. Sí, Pues el nombre es lo que cambia, porque Sí. los instrumentistas, los músicos eran casi los mismos, que empezaron a hacer inclusión de mucho más personal, ¿no? Ok. Sí, Liderado por el maestro Mateus, fue el que hizo todas esas bellezas en el ICBA. Él lo dirigió por muchos años. Eso era una berraquera. Yo tengo por ahí, hoy he encontrado unas cartillas que me han mostrado Ajá. de cómo era, digamos, las líneas de conciertos. Era muy organizado, Sí. o sea, lo que se iba a presentar, Correcto. la información de lo que se quería representar en el concierto. Es una cosa de locos. Uy, para la época el hombre traía las mejores orquestas, agrupaciones de cámara, de jazz, Sí. para la Semana Cultural, la Semana de la Cultura. ¿Se llama? La semana, ¿no? La Así semana. fue que inició. Sí, claro. Semana de la Cultura, sí, Bajo señor. la dirección de Mateus. Sí. Sí, excelente. Sí, eso sí recuerdo, ya está muy pequeño que los afiches que salían Sí. era de la Semana de la Cultura. De la cultura. No era festival todavía, sí. No, Semana de la Cultura. Pero era mucha gente de alto nivel la que llegaba a Tunja, conciertos, sí. Uf. Traía Sí. espectáculos grandiosos. Porque él trabajaba era con las embajadas. Ok. Entonces tenía una influencia grandísima y le mandaban las mejores orquestas. Venían sinfónicas completas de otros países, de Europa venían. Sí. Yo creo que eso debe existir, ese archivo, ¿no? Ese registro de todo lo que trajo para la época. Y ahora pues se transformó en comercial, ¿no? Sí. Sí, ahí le cuento de Oye, maestro no, que- Remiro. ¿Qué nombre es? Es que los imperiales de todas maneras fue... Sí, fue historia en esa época, fue grandiosa para ti. O sea, hablar de los imperiales de Colombia es una pieza clave en la historia de la música tropical de Boyacá. No se puede saltar uno los imperiales de Colombia, fue fundamental. Sí, y es que pues ellos procuraron tener una nómina muy excelsa en sus pitos. Sí. Ya le digo, el maestro Chiqui Rojas hacía arreglos en los buses, viajando para un pueblo. Él empezaba a hacer arreglos y reparta ahí en el bus. Estudia eso porque lo tocamos esta noche. Así era. Sí. El maestro Chiqui Rojas. Sí, esos eran los músicos así de la época, los copistas también. Sí. Una letra para escribir las partituras. El punto, sí, el excelente. punto era Sí. muy bueno. Sí. Eso Recuerdo. que en esa época, ¿qué plataforma o dónde digitalizar eso? No había. Que era la época en la que las orquestas cargaban con su sonido para los Todo en el bus. eventos, para el Todo. bus, ¿no? Conocí a las mejores orquestas cargando sus instrumentos en el mismo bus de los músicos. Sí, claro. Sí, ese era el principio. Los Tupamaros, por ejemplo, que era la nómina que yo conocí, era excelente.
ellos se subían a la tarima y esa era una energía, pero... ¿Cómo es que se llamaba el maestro, el director de los Tupamaros? Fernando Jaramillo. Fernando Jaramillo. Sí. Siempre se me va el nombre maestro. Fernando Jaramillo. Es que él fue la esencia de los Tupamaros, ¿no? Sí, claro, claro. Eran los arreglos también. Sonaban a ellos. Sí. Hasta que cambió el formato, cambió a todos sus músicos por desordenados. Sí. Porque realmente fue una época también muy, muy dura de la influencia de la droga en las orquestas, tremendo. Sí, y claro. Entonces él se cansó de muchas cosas que pasaban en tarima con ellos. Y un día para otro cambió a todos, no dejó a ninguno, solamente él. Y es cuando viene ya la época de la chica... De Rochi. De Rochi y ella, sí. Que ya es otro cuento, pero lo anterior era... Sí, las primeras. Uf. Que eran también casi que muy creativos hasta en los patrones rítmicos. Exacto. Sí, eran una... Uy, sí señor. Era la orquesta también, digamos, de Bogotá, finalmente. La llegada de la orquesta tropical en Bogotá. Sí, era la orquesta que llevaba todos los clubes, los grandes clubes de Bogotá. Recuerdo una vez una señora de Tunja, de esas jailosas con poder de todo. Sí. Y se enamoró de Cubandé y dijo, ustedes tienen que ir a tocar a algún club. Sí. Bueno, cuando llegamos allá, nos miraban los meseros extraños. Decían, ¿ustedes qué orquesta son? Nosotros somos Cubandé de Tunja. Sí. Decía, mire hermano, es raro, aquí no entran sino Tupamaros y los Alfa 8, no más. Y Cubandé entra. Sí, no llegó. ¿Cuál era el nombre del club? El GUM Club. Com Club. GUM. GUM. Sí. GUN. GUM, sí, señor. GUM Club. En Bogotá. Sí, en Bogotá. Oh, chévere ese dato. Sí, nos llevó varias veces. Vea que generalmente la historia de música tropical está muy relacionada con los clubes. O sea, eso me parece súper interesante. Sí, claro. Un club. Okay. En esa época había mucha conexión con el club, ¿no? O sea, no... Uy, claro, en los clubes. ¿El estatus se ganaba en el club o en hoteles también los hoteles. de alto grandes nivel? Hoteles, claro. Orquesta que no fallaba tampoco en el Tequendama, los claro. Tupamaros y los Alfa 8. Los Alfa 8. A ellos, los 8 de Los Colombia. 8 de Colombia, sí señor. Pero igual le pasó lo mismo. Dejó la nómina y decae, ¿no? Cuando la cambian. Sí. Se transforma en otro cuento, aunque ahora están otra vez bien. Sí, ha habido también como gusto por retomar Sí. las cosas. A ver, ¿qué más orquestas posteriores a esas? Yo creo que hasta la Real, la Real, sí. No recuerdo más. La Real, Juan. No, pero con esos datos, maestro, eso es un camino. Creo que las grandes orquestas, es decir, de un formato grande, ¿no? Hasta ahí. Que el resto no, yo no me acuerdo que haya formado más. Los imperiales, el formato era... Ese formato eran 2 trompetas, 2 saxos y un trombón. Ok. Sí. Pero cuando estuvo el maestro Argemiro eran 3 saxofones. Ok. Sí. El maestro Miguel Ángel Pinzón, Sí. Héctor Pinzón, que después fue integrante de la Filarmónica de Bogotá toda la vida. Sí. Primer clarinetista, y Argemiro. Esa línea. Yo tengo una expresión que le escuché yo al maestro Daniel, y generalmente en la música tropical a los instrumentos se les ha dado otras denominaciones. Ajá. Por ejemplo, el saxofón se le ha dicho jarro, dijo el maestro, eso va a 2 jarros. Sí, ¿no? Entonces ese tema hay más. Yo, por ejemplo, escuchaba que el palo, ¿no? Le decían como al bajo también. El palo, sí. Sí. Así que recuerde, maestro, de pronto esas palabras así. Claro. Todo eso las traían los músicos cancheros de Bogotá. Sí. Sí, Ok. como nosotros también nos nutríamos de arreglistas, por ejemplo. Sí. Pues claro, en esa época todavía llegaba mucho arreglo de Bogotá. De Bogotá.
Y ahí me imagino que mucha notación ya venía hasta con palabras así que el... Sí, correcto. Que el jarro, que... Jarro. Ah, Sí. claro. Las pailas, por ejemplo. ¿Las pailas cuáles eran? Los timbales. Ah, las pailas, sí. Sí. Interesante. Muy chévere. Sí, eso es el mundo de la música de esa época fue fabuloso. Sí. Los que conservan todavía sus grandes rasgos y orquestas son los paisas. Medellín es una cultura. Sí. Y digamos que donde se toca todavía cumbia en el formato de orquesta tropical, como se dice, con el respeto, la responsabilidad que merece ese Medellín ahorita. Sí. Mucha orquesta que es... Y buenas, grandes. Sí. Y hay trabajo para todo el mundo. Sí. Entonces, sí se ha mantenido. Sí. En el Medellín, digamos que la historia llevó a que la industria musical de Medellín lograra apalancar también mucho la orquesta tropical del momento, porque estas disqueras de codiscos que tienen sede en Medellín, Sí. Discos Fuentes, Fuentes. ayudaron a apalancar mucho la música Sí, tropical. claro. Todos los músicos, los grandes músicos de Barranquilla, de Cartagena, de todos los costeños llegaron a radicarse a Medellín, porque era la meca. Allí grababan, allí se conformaron las mejores orquestas del país. Sí. Y se alternaban su vida con Bogotá. Ok. Porque Bogotá era la meca de los griles, donde se tocaba miércoles, jueves, viernes y sábado. Ok. Entonces había mucho trabajo. Gustaba todavía a la gente mucho de la música en vivo. Sí, claro. Es que eso muere, empieza a morir con Psycho, lamentablemente. Ok. Porque empezó por querer controlar lo de derechos de compositor y derechos de compositor. Entonces fueron acabando. Ya los dueños de los sitios no querían, porque les cobraban muy caro. Entonces, Claro. pagar O sea, músicos y el pagar pago, ahí. digamos, de explotación de Sí, música sí. en vivo genera un cobro de regalías excesivo, digámoslo así. Sí, claro, y acabó con muchísimo. Y eso, muchísimos lugares. claro, ¿para qué año se empieza a hablar de que, digamos, la secuencia empieza a coger fuerza entonces, maestro? Sí, como en el 1990. Ok. Ya Boyacá la trajo un amigo que le dicen Cebolla, Sí. el maestro Camacho, Edelberto Camacho. Edelberto Camacho. Porque el hermano empezó fuerte en Bucaramanga con lo de la secuencia. Y hay muchas coincidencias de que él fue el que empezó con lo de las secuencias en Colombia. Ok. El hermano de Cebolla. Sí. Sí. Y ahí se daña todo. Otra curiosidad ahí, ¿no? O sea, generalmente música tropical también se le pone nombre o sobrenombre al músico. Es muy constante encontrar. Eso sí. Es raro el músico que no tenga apodo. Sí, suele pasar. Eso hay que hablar con el maestro Cebolla. Sí, Cebollita. Sí, porque generalmente, digamos, cuando empieza también o la secuencia a tener fuerza, pues eso hace que el grupo empiece a ser más pequeño, ¿no? El número de músicos Claro. que se contratan. Claro. Sí. Lástima porque, bueno, se priva a la gente de un buen espectáculo. La música en vivo es deliciosa. Sí, maestro. Maestro, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, ni me ha faltado. Sanoa Podcast.